El Parque Natural de Marismas del Odiel, en Huelva, es el gran santuario en España para la espátula, ave catalogada como vulnerable a la extinción. Desde que se hicieron los primeros censos, hace unos 30 años, diferentes administraciones ponen todo su empeño para la conservación de esta especie, que está gravemente amenazada en esta zona por las subidas mareales. La protección de los nidos y el anillamiento de sus pollos son dos de las tareas que llevan a cabo los ornitólogos. El paraje natural de las Marismas del Odiel es uno de los humedales más importantes de la península. Por tratarse de un complejo de estuarios, este espacio natural de más de 7.000 hectáreas incluye ecosistemas litorales, marismas mareales y zonas arenales costeras. Esto, unido a la salinidad y a las mareas, confieren al paraje una enorme riqueza y variedad de hábitats. La avifauna es el grupo animal más sobresaliente y la Platalea leucorodia, la espátula, su ave más emblemática. La colonia de cría aquí alberga el 30% de la población europea de esta especie. Pues la espátula es una ave zancuda con las patas largas, blancas, completamente blancas. El pico lo tiene en forma de cuchara, de ahí su nombre. Tiene plumaje nucial, le sale como una especie de cresta en la cabeza y se le pone el pecho de color amarillento. Y bueno, aquí en Marismas del Odiel y en los humedales de Andalucía es una ave emblemática. Nos la podemos encontrar prácticamente todo el año en esta zona, porque aunque aquí es una zona básicamente de cría, sobre todo en esta época, pero también pasa por aquí todas las aves que vienen del norte de Europa. Entonces también es una zona de paso y de invernada. Llegamos con los ornitólogos a la isla de En Medio, una reserva natural protegida repleta de nidos de espátula. El trabajo consiste en, entre todos, hacer un seguimiento de la situación de los nidos de esta especie, que se encuentra en época de cría. En Andalucía estamos haciendo un plan regional de conservación de la especie, que consiste en estudiar y hacer el seguimiento de las distintas colonias de una especie amenazada. Esas colonias se encuentran en Cádiz, en Doñana y en Huelva. Y en cada colonia, en coordinación con los equipos de la Consejería de Medio Ambiente locales, hacemos el seguimiento, que consiste en entrar en la colonia, contar los nidos, estimar el número de pollos que salen adelante, anillar los pollos también si podemos y hacer distintas actividades de conservación para mejorar el estado de la colonia en general. Esta colonia es una de las colonias más importantes, pero desde hace tiempo estamos haciendo un seguimiento y vemos que el problema fundamental son las mareas vivas, que según los años pueden ser un poquito más altas o menos altas y según las circunstancias, si llueve, si hace mucho viento. Entonces este año, por ejemplo, sabíamos que iba a haber una marea muy alta por el coeficiente previsto por la tabla de marea y hemos hecho distintas actuaciones. La actuación más llamativa ha sido la de colocar plataformas para elevar los nidos y evitar así que se ahoguen los pollos recién nacidos, incapaces aún de volar. Pese a esta actuación, algunos nidos han sido arrastrados por la marea y encontramos varios pollos muertos. La espátula está considerada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, como vulnerable a la extinción. Esta colonia fue descubierta a principios de los años 70, pero es desde hace 3 o 4 años cuando la subida del nivel freático a consecuencia del cambio climático está suponiendo un verdadero riesgo para la supervivencia de la especie en la zona. Hacemos censos mensuales en los que vamos contando el número de ejemplares que hay en el Odiel y en otros espacios protegidos. En el Odiel va variando, dependiendo de la época del año, entre más o menos 200 individuos en invierno hasta llegar a unos 500 más o menos al final de la época reproductora, cuando se juntan con los jóvenes. El número de parejas pues siempre aquí depende, es una especie que fluctúa dependiendo de la climatología, de las lluvias de ese año, y va oscilando entre 200 y 400 parejas reproductoras en el Odiel, ¿no? Centrándose básicamente en dos zonas, una al norte del paraje, una reserva natural que se llama la Reserva Natural Marismas del Burro, y otra en la isla de En Medio, que es otra reserva natural. No deja espacio abierto, hombre, no deja espacio abierto. En total, con esta agilidad, ha logrado anillar unos 50 individuos y pesar y medir a otros tantos. Volverá la semana que viene para comprobar el estado de los pollos y de los huevos aún sin eclosionar.
Cuando los ornitólogos consideran que los huevos corren un serio peligro, los trasladan hasta el zoológico de Jerez de la Frontera para su incubación artificial. Hoy asistiremos aquí en Doñana a la suelta de los primeros 21 ejemplares de espátulas criados en cautividad. Uno de los objetivos del Plan Regional de Conservación de la Espátula es la fijación de nuevas colonias con la introducción de ejemplares a través del hacking. Doñana es la segunda casa en Andalucía de esta especie en cuanto a número. Por ello, la suelta de los pollos se realiza hoy en este parque natural. Un trabajo conjunto entre la Consejería de Medio Ambiente, la Estación Biológica de Doñana, el Zoológico de Jerez de la Frontera y el Parque Natural Marismas del Odiel, que lo coordina. Tenemos el encargo de la Consejería de Medio Ambiente del Plan Regional de Conservación de la Espátula, y no solo nos dedicamos a hacer un seguimiento de la especie a nivel andaluz, sino que estamos también trabajando en la coordinación del control de la especie a nivel español y en contacto con los países africanos de destino en invernada, llevando un control sobre el tema del seguimiento de anillas, etcétera, ¿no? Aunque al principio se muestran reticentes, poco a poco las espátulas van saliendo del recinto. Exploran el terreno, buscan alimento y emprenden sus primeros vuelos en libertad. Conforme al procedimiento habitual del hacking, los ornitólogos les proporcionarán comida hasta que sepan sobrevivir por ellas mismas. Hace apenas 6 semanas nacieron en cautividad y hoy son parte de la avifauna de Doñana.